Nunca imaginé que mi hermana me daría una bofetada en pleno Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En un instante, estaba comprobando la hora de embarque, con un café en la mano y el teléfono en la otra, y al siguiente, su mano me rozó la mejilla con tanta fuerza que resonó por toda la terminal. La gente se quedó paralizada. Se levantaron los teléfonos. Las conversaciones se interrumpieron a media palabra. 200 cabezas se giraron. Por un instante, el mundo se quedó en silencio, salvo por el escozor en mi cara. Mis padres no corrieron hacia mí. Corrieron hacia nosotros, pero no para ayudar. No, su pánico estaba dirigido directamente hacia mí. ¿Qué le hiciste, Rose?, preguntó papá sin siquiera mirarme la mejilla. Abrí la boca, lista para explicar, pero Jessica, por supuesto, ya hundía la cara en el hombro de mamá, temblando al instante, con los ojos abiertos por un miedo fingido. Era el mismo guión que llevábamos años interpretando. Ella se hace la víctima. La defienden. Yo asumo la culpa, y lo peor. Sabía que había pagado todo este viaje a Hawái. Los vuelos, el hotel, el coche de alquiler, incluso las excursiones, todo estaba a mi nombre. Mis padres no tenían ni idea. Y justo en ese momento, mientras Jessica sollozaba con fuerza y los pasajeros me miraban fijamente, algo en mi interior hizo clic. Me di cuenta de que la hija tranquila y responsable, la que siempre arregla, siempre cubre, siempre se sacrifica, estaba cansada. Demasiado cansada para seguir siendo invisible. Demasiado cansada para que me culparan por cosas que no hice. La terminal, llena de susurros y teléfonos con cámara, parecía un escenario. Y por primera vez, me vino como una actriz en su drama familiar, sino como alguien que podía tomar las riendas de la historia, no por ira. No por venganza. Sino por claridad, y así, mi mente comenzó a planificar el momento que cambiaría todo. Me llamo Osmoesen y, desde que tengo memoria, me han llamado la responsable. La hija tranquila. La hermana mayor que nunca se queja, nunca discute, nunca causa problemas. Antes creía que era el amor, la responsabilidad, la familia. Antes creía que bastaba con hacer felices a todos los demás, y luego está mi hermana, Jessica. Escandalosa, dramática, magnética, de una forma que mis padres adoraban. Es la chispa en cada habitación, la primera en la que todos se fijan. De pequeña, yo era la callada, la que arreglaba todo, la que amortiguaba las cosas, la sombra tras su foco. Si Jessica lloraba, la consolaba. Si se equivocaba, yo la arreglaba. Si nuestros padres necesitaban que se hiciera algo, ni siquiera la miraban. Se dirigían directamente a mí. No era que le guardara rencor, al menos al principio. Me decía que era normal, incluso generoso, encargarme de las responsabilidades de los adultos mientras ella disfrutaba de la libertad de ser ella misma. Pero cada cumpleaños se atribuía el mérito de los regalos que yo compraba, cada evento familiar se llenaba de elogios por la decoración que yo hacía, cada logro que celebraba sin reconocer mi parte. La silenciosa opresión en mi interior crecía. A finales de mis 20, trabajando en un puesto de analítica de marketing que me mantenía pegada a las hojas de cálculo en lugar de a la gente, me di cuenta de algo. Ser la hija responsable me había costado mucho. El viaje a Hawái, los vuelos, el hotel, cubrirlo todo ya no me parecía generosidad. Era un patrón insalvable, un papel que todos esperaban que desempeñara para siempre, y aún así, a pesar del cansancio, aún tenía esperanza. Esperaba que tal vez este viaje, Hawái, el océano, una semana lejos de la rutina, finalmente fuera diferente. Que tal vez mi familia pudiera verme, no solo la sombra tras el foco de Jessica, pero la esperanza, como aprendí aquella mañana en la Terminal 4, puede ser algo peligroso. Los años de ser la responsable se acumularon, aunque nadie se dio cuenta. La fiesta de graduación, por ejemplo, pagué discretamente el pastel, la decoración e incluso la carpa del jardín. $2,000 que había ahorrado durante meses de horas extras. Jessica se llevó el escenario, los aplausos, los elogios. Mamá lloró. Papá la abrazó como si lo hubiera hecho todo. ¿Y yo? Me quedé junto a la parrilla, dando vueltas a las hamburguesas, sosteniendo una bandeja, sonriendo como si no importara ser invisible. El compromiso llegó después. 4 meses inolvidables con un chico que adoraba su drama hasta el final. Jessica quería un anillo que no podía permitirse. Le presté $5,000. Lo compró, lo publicó en internet con una cita bíblica, sonrió para la cámara y, cuando la relación se rompió, nunca mencionó el dinero que me debía. Ni una sola vez. Y los regalos.
Cada cumpleaños, cada festividad, yo comprando, envolviendo, enviando, todo con la excusa de que Jessica estaba demasiado ocupada o sin Blanca. Mamá elogiaba su gusto. Papá asentía con aprobación. Y cada vez, algo dentro de mí se tensaba un poco, aunque me decía a mí mismo que era normal, que la familia no necesita reconocimiento, que el amor basta. Hace apenas 5 semanas, en nuestra cena familiar, Jessica brindó con su copa de champán y anunció: los invito a todos a Hawái. Con todos los gastos pagados. Mamá se quedó sin aliento. Papá presumió de lo increíble que era. Y ella me sonrió, articulando un pequeño gracias, como si fuera una broma privada. Me lo tomé a risa, como siempre, la planificadora discreta, la que se aseguraba de que los vuelos, el hotel, el coche, las excursiones, todo, estuviera perfectamente organizado, pero en el fondo, sentía algo que no había admitido en años: resentimiento. Un peso silencioso y latente que ninguna sonrisa, ninguna broma, ningún gracias podía borrar. Cada sacrificio, cada esfuerzo invisible, cada vez que guardaba silencio para mantener la paz, todo había sido notado por todos, excepto por quienes más importaban. Me alejé del caos de la terminal, pasando las maletas con ruedas y los murmullos de los curiosos, hacia un rincón tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Todavía me ardía la mejilla, pero no era solo la bofetada, sino la humillación, los años de ser invisible, de ser culpada de todo mientras ella se llevaba el mérito. Me llevé la mano a la cara, cerré los ojos y finalmente me permití sentirlo todo: el cansancio, la frustración, la ira que había enterrado bajo sonrisas y disculpas durante décadas, y entonces lo comprendí. Yo había pagado este viaje, cada vuelo, cada habitación, cada excursión. Mi nombre figuraba en cada confirmación, en cada recibo. Cada favor que le había hecho a Jessica a lo largo de los años había pasado desapercibido. Pero esto era mío. El poder siempre había sido mío. Por primera vez en años, me di cuenta de que no tenía que seguir tragándomelo todo. No tenía que seguir siendo la hija invisible, la que arreglaba las cosas, la que todos esperaban que sacrificara. Esta vez no. Ya no saqué mi teléfono, abrí la aplicación de la aerolínea y marqué el código de reserva. 4 asientos. 4 nombres. Un solo pagador. Yo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo ni de ira, sino de claridad. Esto era un límite, no una venganza. Era una decisión, finalmente, de ponerme a mí misma en primer lugar. Llamé a la aerolínea con voz firme y tranquila. Necesito hacer un cambio en mi reserva, dije. Sin dramatismo, sin gritos, solo la autoridad serena de alguien que había pasado toda una vida ignorado. Cada clic, cada confirmación, cada modificación era como un pequeño resquicio de libertad que regresaba a mí. Para cuando colgué, 3 nombres habían desaparecido. Solo el mío quedaba. Por primera vez en 28 años, no era solo la hija responsable. Era Rose Moesen, con el control de su vida, sus decisiones y su valor. Regresé a la puerta, con el corazón sereno, cargando con algo que no había sentido en años: control. La terminal, antes hostil y sofocante, se sentía neutral, como un escenario tranquilo listo para el acto final. Mi familia aún no me había notado. Jessica revisaba su teléfono, mamá rebuscaba en su bolso y papá tecleaba en su tableta. Parecían relajados, en paz, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrirles. Me coloqué en su campo de visión. Me dirijo a mi puerta, dije con calma. Mamá abrió mucho los ojos. ¿Qué? Esta es tu puerta. Ya no, interrumpí con voz firme, cargando años de frustración no expresada. Jessica levantó la cabeza de golpe. ¿De qué estás hablando? Rose, deja de dramatizar. Levanté el teléfono y giré la pantalla hacia ellos. Cancelé sus entradas. Las 3. El silencio que siguió fue denso, como si absorbiera el aire de toda la terminal. Papá se puso rojo. ¿Qué hiciste? Jessica agarró el teléfono y escaneó la confirmación. Su rostro se ensombreció. No. No, esto no es. ¿Por qué harías esto? La miré a los ojos, tranquila pero firme. Lo hice porque lo pagué yo. Cada vuelo, cada habitación, cada excursión. Y ya no dejo que los demás se lleven el mérito mientras yo desaparezco. Mamá se acercó, temblando. Rose, esto no tiene gracia. Podemos arreglarlo. Por favor, no nos dejes aquí, negué con la cabeza suavemente. Lo sé.
Por eso pagué. A Jessica se le quebró la voz. Lo siento, Rose. No debería haber, la interrumpí, suave pero firme. Tienes 26 años, Jessica. ¿Cuándo empiezas a pensar? Sonó el anuncio de embarque. Grupo A. Mi grupo. Papá intentó detenerme, poniéndose delante de mí. Si cruzas esa puerta, no esperes volver. Lo miré y, por primera vez, no me encogí. No soy yo quien se fue, dije en voz baja. Lo hiciste hace mucho tiempo y nadie me detuvo. La agente de la puerta escaneó mi boleto y me miró con compasión. ¿Qué día tan duro?, dijo. Estoy mejorando, respondí, subiendo la pasarela y sintiendo que el peso se levantaba con cada paso. En el avión, con un asiento premium y vistas desde la ventana, la luz del sol havaiano filtrándose por el cristal, por fin me sentí libre. Sola, pero no sola. El océano se extendía interminablemente, el viento me rozaba la cara y, por primera vez en años, no cargaba con el drama de nadie. Por una vez, el silencio no era sofocante. Era liberador. Poner límites no era cruel, era supervivencia. Finalmente me había elegido a mí mismo.